Saludos y bienvenidos a ENI con más, un breve informativo, siempre con la verdad. En este programa le he dado seguimiento al caso de Keishla Rodríguez Ortiz, la joven embarazada quien fue alegadamente asesinada por el boxeador Félix Verdejo Sánchez y su presunto cómplice Luis Antonio Cádiz Martínez, quien lo delató a las autoridades federales. Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo bajo cargos criminales a nivel federal que conllevan a una pena máxima de cadena perpetua o hasta la pena de muerte. Días atrás, en una entrevista exclusiva para ENI con más, la madre de Keishla también acusó a Elismarie Santiago Sierra, madre de la niña de Verdejo, de haber participado en el brutal asesinato de Keishla. Santiago Sierra aún mantiene silencio sobre el caso que enfrenta el púgil puertorriqueño. Yo contacté al licenciado Eduardo Ortiz de Clet, pero a pesar de que acordamos una entrevista, nunca más obtuve respuesta. Ninguna respuesta a mis llamadas o mensajes de texto. En mi entrevista con Keila Ortiz Rivera, ella también reaccionó a un posible acuerdo de culpabilidad entre Verdejo y la Fiscalía Federal para evitar un juicio y una sentencia máxima. Escuchemos lo que me dijo. Conversaba con un abogado, con varios abogados que me han dicho que hay posibilidades de que Verdejo llegue a un acuerdo con la Fiscalía, quizás delitos menores y una sentencia no máxima. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Porque él es un asesino. Eso no va a pasar. Él es un asesino. Él y todas las personas que están involucradas. Porque no es él nada más. Hay 2 o 3 más. Yo lo sé. Como desde el día 1 siempre lo he señalado. Sé que hay 2 o 3 más involucrados. Yo quiero justicia para Keishla. Justicia para mi hija. Y no solamente para Keishla, para ese pequeño que también traía a ella al mundo, que tanto quería ella. Mi hija y mi nieto. 2 vidas. Y bueno, pues este tema lo discutí más a fondo con el abogado Diego Alcalá. Acá les dejo la entrevista. Tengo en este momento al licenciado Diego Alcalá, abogado y fundador del Movimiento Abolicionista para Puerto Rico. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por tenerme y por la invitación. ¿Podría este caso quizás ser resuelto con un acuerdo de culpabilidad? ¿El caso de Verdejo y Keishla Rodríguez Ortiz? Bueno, un procedimiento criminal, tanto en la federal como en el nivel estatal, según la reciente estadística a nivel federal, el 98% de los casos se resuelven en donde el acusado se declara culpable sin ejercer su derecho a juicio. Y muchos de esos casos están acompañados con un acuerdo en donde el equipo de defensa, el acusado y el gobierno federal llegan a un acuerdo que le proponen al juez para que el juez entonces decida si lo acepta o no para una sentencia sugerida. Eso es muy típico en Puerto Rico y en muchas jurisdicciones. En Puerto Rico, a nivel estatal, pues es también lo mismo. En vez del 98%, el 92% de los casos se resuelven por alegaciones preacordadas. Así que, siguiendo la tendencia, ¿verdad? Podemos hablar por qué eso así, pero la tendencia sería que sí que es muy típico, esto es un procedimiento sumamente normal. ¿Y por qué son estos acuerdos tan importantes? ¿Cómo se llegan a estos acuerdos de culpabilidad? Bueno, pues como sabrás, un juicio siempre toma tiempo, ¿verdad? Para que antes de que una persona sea acusada, el gobierno tiene que presentarle al acusado toda la evidencia que tenga y pretenda utilizar en un juicio. Una vez el acusado la recibe, él y su abogado pueden discutir, ¿verdad?, las fortalezas, las debilidades del caso del gobierno. Ahí es donde uno hace un análisis si el gobierno tiene suficiente evidencia para probar los elementos del delito o si tiene un problema alguno, como lo sería una supresión de alguna confesión o evidencia ilegalmente obtenida. Y durante ese análisis es que entonces hay conversaciones, ¿verdad? Se hace un análisis de la persona, ¿verdad? Pueden haber unos factores mitigantes relacionados a la persona que puedan explicar, ¿verdad?, la conducta, y eso puede ser una de las consideraciones que se tomen.
Eso se propone entonces, se hace un acercamiento al Ministerio Público, a Fiscalía, y se conversa para ver si ambas partes. Para el gobierno no le conviene ver todos los casos, porque obviamente no tiene los recursos. El propio sistema no aguanta que se vean todos los casos. Y entonces el sistema está diseñado, desafortunadamente para el acusado, ¿verdad? Para tener que o aceptar un acuerdo o desafortunadamente enfrentar una consecuencia severa si ejerce su derecho constitucional. Acuérdate que estos son derechos constitucionales que la persona estaría renunciando al declararse culpable. Y a cambio de eso, pues entonces es que el gobierno hace unas concesiones. Entre ellas puede ser un acuerdo para recomendar una sentencia particular o para eliminar otros de los cargos y una de las combinaciones así. ¿Cómo se determinó que Verdejo era sospechoso y no persona de interés? Eso es una terminología utilizada mucho por la policía de Puerto Rico, adoptada de otras agencias en Estados Unidos. Cuando una persona es sospechoso de delito, una persona sospechosa, se activan unas protecciones constitucionales. Por ejemplo, si la policía conoce de quién es el sospechoso, tiene la obligación de informarle que él es el sospechoso principal o el sospechoso punto y advertirle que todo lo que él diga en ese momento, él o ella diga en ese momento, podría ser utilizado en su contra en un procedimiento futuro. Se genera esta terminología de persona de interés para enmascarar que es sospechoso con otro nombre. De esa manera, la persona es invitada a la policía, no es traída por citación ni ordenada, que es uno de los elementos de sospecha. Y esa invitación, al ser la persona entra, la policía no tiene la obligación, según ellos, de argumentar de que él vino aquí voluntariamente y le vamos a hacer una pregunta y si contesta, contesta. Es una ficción, porque la pregunta se la hace porque quiere saber si él está envuelto o no. Por ende, es un sospechoso. Desafortunadamente, en la prensa muchas veces se repite esta terminología cuando la realidad es que sigue siendo sospechoso. No existe en el estándar de procedimiento criminal ni tampoco en el andamiaje constitucional una persona de interés. Eso no existe. Hay un show en Estados Unidos que se llama Person of Interest, pero no existe esa persona en el andamiaje puertorriqueño. Pero podría ocurrir lo mismo entonces con Elismarie Santiago Sierra, la madre de la niña de Verdejo, quien ha recibido varias citaciones judiciales. Correcto. Allí en el caso de ella, sí entiendo bien, te refieres a la compañera del acusado hoy Verdejo, que ha recibido unas citaciones oficiales por la Fiscalía Federal. En ese caso, al ser citada, ya automáticamente no existe una voluntariedad de parte de, ¿verdad? Ya no una invitación como persona de interés, porque no existe la persona, es una sospechosa básicamente. Y al ser citada, pues tiene derecho a estar acompañada con un abogado. Esa persona puede ser citada tanto por fiscalía y rehusarse a contestar, o puede ser citada también ante la figura a nivel federal que se llama el Gran Jurado. El Gran Jurado es una figura que existe solamente a nivel federal en Puerto Rico. En Puerto Rico, a nivel local, no existe la figura de Gran Jurado y se utiliza mucho en algunos casos para escuchar pruebas y determinar si hay o no hay evidencia en contra de una persona. O se puede utilizar para perpetuar alguna evidencia si hay miedo que esta persona vaya a desaparecer o por la edad o por alguna enfermedad que tenga. Es un procedimiento secreto y ni siquiera el abogado de la persona que es llamada al Gran Jurado puede estar con ella. Así que si se utiliza la figura del Gran Jurado, puede ser que sea sospechosa, pero el hecho de que sea citada por el Gran Jurado, tampoco ella renuncia a su derecho a autoincriminación. Así que si el abogado le dijo cuando entre allí y piensas que te están acusando de algo, ella sí puede decir, tengo derecho a permanecer callada y voy a permanecer callada porque voy a acoger al derecho a quinta enmienda. Ahora sí, el Gran Jurado podría solicitar entonces que
que la persona testifique, pero para ello, pues requeriría algún tipo de acuerdo con fiscalía en donde la inmunidad, que sería a cambio de lo que testifique, el gobierno no lo utilizaría en contra de esa persona. Eso otro nivel, ¿verdad? Otra conversación distinta. Pero ciertamente el gran jurado también, la persona puede también rehusarse a contestar preguntas sin ni siquiera llamar a la quinta enmienda, pero eso sí conlleva el impacto de que la persona estaría en desacato y puede estar presa. Así que eso es distinto. Ese segundo supuesto ocurre cuando, por ejemplo, un periodista es llamado para que divulgue la fuente de información y se rehúsa. En esa situación, la persona puede ir presa. Pero de estas citaciones judiciales, entonces, ¿podrían salir cargos? Si el gran jurado entiende que a consecuencia de la información recibida, y es altamente improbable que sea solamente el testimonio de ella, puede ser el de ella más otras personas que sean llamadas ante el gran jurado, sí, ciertamente podría ser. No estoy descartando que sea o no sea posible, pero ciertamente es inusual que dado el periodo de tiempo que ya ha pasado, ¿verdad?, entre esa inicial arresto y al día de hoy, conociendo ya que la citaron hace 2 meses, 1 mes o 2 meses, pues creo que ya, a menos que esté bien, me sorprendería, vamos a ponerlo así, que si sale una acusación en contra de ella. Y si Verdejo es hallado culpable y condenado por este delito, ¿podría él seguir en contacto con su hija de 2 años? Esa es una pregunta muy buena y entiendo que sí. O sea, una persona cuando es encontrado culpable, ciertamente enfrenta no solamente el prospecto de encarcelamiento, sino que también lo acompaña una serie de consecuencias, lo que se conoce como las consecuencias colaterales de una sentencia, ¿verdad? Una fácil de que todo el mundo creo que ha escuchado es que uno pierde el derecho a ser parte de un jurado si ha sido encontrado culpable por un delito grave. Otro derecho es el de portación de armas. No puedes portar armas si en el pasado te han sido encontrado culpable por un delito grave. Algo otra bien seria puede ser el derecho al voto. En algunos estados, una persona con un crimen, una convicción, no puede ejercer su derecho al derecho al sufragio. Y entre las más serias también hay otras, no tan serias como lo son pérdida de licencia de conducir, pérdida, confiscación de un vehículo, en los casos de sustancias controladas. Así que hay otras muchas consecuencias. En Puerto Rico, yo he identificado aproximadamente 375 leyes que hacen sobre 450 consecuencias colaterales. Y entre ellas, obviamente, está la de pérdida de custodia, ¿verdad?, y patria potestad de un menor. Típicamente, para que eso ocurra, tiene que demostrarse que la persona es un riesgo o que la persona le ha cometido, ¿verdad?, algún acto de abuso en contra del menor. Pero ciertamente esto es caso a caso. Si se puede demostrar que el daño ocasionado pues genera ese tipo de posibilidad, pues entonces ciertamente el Departamento de Familia o la madre de la menor podrían peticionar al tribunal que le revoque la patria potestad al púgil. Lo que sí digo es que esto no pasa automáticamente, eso te tiene que ver en un procedimiento en donde la persona tiene derecho a defenderse. A veces se utiliza desproporcionalmente en contra de madres solteras, principalmente, que viven en unas condiciones difíciles por ser madres solteras y a veces trabajan uno o dos trabajos. Cuando caen encarceladas, pues entonces el Estado le quita la custodia. Sin embargo, cuando salen, hay un proceso para recuperarla. Diego Alcalá, abogado y fundador del Movimiento Abolicionista para Puerto Rico. Gracias por su tiempo para venir con más. Gracias a ti, que tengan buenas tardes a ti y a todas las personas que te siguen. Muchas gracias.
Recordemos que Keishla tenía un mes de embarazo cuando ocurrieron los hechos el pasado 29 de abril. La joven habría sido golpeada en el rostro por Verdejo y luego se le inyectó una peligrosa mezcla de heroína y fentanilo. Posteriormente, los presuntos asesinos le ataron las manos y los pies a un bloque de cemento y luego tiraron su cuerpo por el puente Teodoro Moscoso hacia la laguna San José. Keishla murió por asfixia por inmersión y según su madre, el crimen se habría cometido porque ésta no quería cumplir el pedido de Verdejo de abortar el bebé que traía. Definitivamente que este caso ha hecho noticias y nosotros en Enicon Más le estaremos dando seguimiento hasta que se resuelva la situación. De esa manera termino esta edición de Enicon Más, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales y a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, asegúrese de darle clic al icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Nos vemos en la próxima edición de Enicon Más.